Es una historia que te parte el alma, de esas que te hacen cerrar los ojos con fuerza por la tristeza tan profunda. Todo terminó de forma trágica. Le dispararon en la cabeza y desde ese momento su cuerpo simplemente dejó de responder. Al principio, nadie sospechó nada raro. Todo indicaba que se trataba de un suicidio. No había señales evidentes de otra cosa, pero la evidencia física no miente. El cuerpo no miente. Y poco a poco empezó a quedar claro que había algo más detrás de todo eso. Lo que parecía un caso cerrado comenzó a mostrar fisuras. Se empezó a hablar de un posible triángulo amoroso y con eso las cosas se pusieron tensas, caóticas. Las emociones estaban a flor de piel y los investigadores sabían que no tendrían una segunda oportunidad para hacerlo bien. Lo que empezó como una tragedia personal se volvió un misterio oscuro y el cuerpo de la víctima tenía las respuestas. Cada marca, cada herida, era una pista. En casos así, todo cae sobre los hombros del médico forense, que tiene que descubrir los detalles más mínimos para que la verdad salga a la luz. Así comienza un episodio de Secretos de la Morgue. El condado de Gwinnett, donde pasó todo, es considerado un lugar tranquilo, de esos donde todo el mundo se conoce. Una zona bonita, con casas bien cuidadas, y aunque sí ocurren delitos, no es algo común como en otros lugares. Justamente por eso, cuando pasa algo grave, toda la comunidad se sacude. Una mañana fría, una llamada al 911 lo pone todo en marcha. Un hombre desesperado dice: «Mi novia está muerta». Del otro lado de la línea, el operador intenta entender. ¿Qué significa eso exactamente? Él explica que su hijo cruzó corriendo la calle para avisarle, ya que vive justo enfrente. Cuando le preguntan si ella todavía podía ser ayudada, contesta de inmediato: «No». La víctima se llamaba Jennifer Corbin, tenía 33 años y era mamá de 2 niños chiquitos. Todo el mundo la quería. En la escuela de sus hijos, en la iglesia, en el vecindario, decían que era una mamá dedicada, de gran corazón. El horror comenzó cuando su hijo mayor entró al cuarto principal y vio sangre saliendo de la nariz de su mamá. Salió corriendo, gritando que ella estaba muerta, agarró a su hermanito y fue a pedir ayuda a los vecinos. Cuando la policía llegó a la casa, todo parecía normal. No había puertas forzadas ni desorden. Pero al entrar al dormitorio principal, todo cambió. El cuerpo de Jennifer estaba a los pies de la cama, inclinado hacia un lado, con el camisón mal colocado y el arma visible, aunque no en su mano. Había algo de sangre en la sien y en la nariz, pero no parecía encajar con un disparo autoinfligido. Su familia nunca creyó que fuera un suicidio. Su papá, Max, llegó al lugar furioso, convencido de que su hija jamás habría hecho algo así. Y tenía razón. Cuando una muerte parece un suicidio, pero hay detalles que no cuadran, todo se vuelve más complicado. Muchas veces, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes, a los papás les cuesta aceptar la idea de que su hijo o hija pudiera estar luchando con depresión u otro problema mental. Lo ven como un fracaso. Se llenan de culpa, pensando que no dieron suficiente amor, que no estuvieron lo bastante presentes. Por eso, para tratar de entender qué pasó realmente con Jennifer, los investigadores pidieron ayuda a la doctora Carol Terry, médica forense. Ella forma parte de ese grupo de profesionales que suelen ser malentendidos. Muchos piensan que los forenses son gente rara que vive entre cadáveres en sótanos fríos. Pero Carol siempre deja claro que ella no eligió cuidar de muertos, sino que se enamoró de la patología, un campo donde se siente verdaderamente útil. Sus pacientes ya no respiran, pero sus historias aún pueden y deben ser contadas. Con un poco de humor negro, Carol a veces dice que la medicina forense es la carrera perfecta para una mujer, porque siempre tiene la última palabra. Y en este caso, esa última palabra era decisiva. Había que saber si Jennifer se había quitado la vida, o si alguien más se la había quitado. Para llegar a esa verdad, es clave escuchar lo que dice la escena del crimen, porque al final, los cuerpos no mienten, y la evidencia física suele ser más confiable que cualquier testimonio.
Una de las especialidades de Carol es identificar patrones. En el caso de Jennifer, la bala había entrado por el lado derecho de la cabeza, justo arriba y detrás de la oreja. Técnicamente es posible dispararse ahí, pero no es común. Y un detalle llamativo era la posición del tirante del camisón, colgando por el brazo derecho. Cualquier mujer que alguna vez intentó mover el brazo con el tirante, así sabe que levantarlo en esa posición es complicado. Era, mínimo, una señal de alerta, pero eso no era lo único raro. El arma era un revólver que todavía tenía 2 balas intactas. Y muchas mujeres, especialmente las mamás, pensarían, ¿qué madre haría algo así, sabiendo que su hijo podía ser el primero en encontrarla? ¿Y si el niño hubiera agarrado el arma y se le disparaba por accidente? Todo se volvió aún más extraño cuando los detectives empezaron a revisar la casa. Encontraron los cuartos de los hijos, todo como esperaban. Pero también vieron una habitación de huéspedes en la planta alta, desordenada, con ropa de hombre por todos lados, incluso en el cesto de ropa sucia. Cuando le preguntaron al hijo mayor de Jennifer, él dijo que ese era el cuarto de su papá, Barton Corbin. Jennifer y Barton ya no dormían juntos. Vivían en la misma casa, pero cada uno en su habitación. Eso ya mostraba que la relación estaba mal, que había problemas. Tal vez ya estaban en proceso de separarse. De hecho, en el dormitorio principal, la policía encontró una maleta abierta con cosas personales de Jennifer y escondido debajo de su cuerpo, un documento de divorcio. Barton acababa de iniciar el proceso legal y quería la custodia de los niños. Lo más extraño era que mientras toda la familia de Jennifer estaba en la casa, su padre, su hermana, su cuñado, Barton no aparecía. Nadie sabía dónde estaba. Todos pensaban lo mismo. ¿Cómo es que un padre deja solos a sus hijos justo en un momento como este? Esos niños ya habían vivido algo demasiado traumático, y quienes también eran padres, como uno de los investigadores, no podían evitar imaginar lo devastador que habría sido para sus propios hijos ver algo así. Pero el trabajo del forense no es dejarse llevar por la emoción. Es interpretar hechos, pruebas físicas. Y eso fue justo lo que hizo Carol. El cuerpo de Jennifer fue llevado a la morgue del condado para la autopsia. Solo había una oportunidad para hacerlo bien. Si cometían un error, ese error se enterraría o se incineraría con el cuerpo. Durante la autopsia, Carol notó algo clave. El recorrido de la bala atravesaba casi por completo el tallo cerebral, lo que haría físicamente imposible que Jennifer pudiera sostener el arma tras recibir el disparo. Y aún así, la pistola apareció a la altura de su cintura, justo bajo su mano. Esa mano no tenía fuerza ni control para sostener nada. Era imposible. Fue una revelación crucial. La pistola fue enviada a un análisis más detallado. Los resultados fueron aún más sospechosos. No había huellas digitales, ni rastros de ADN, ni indicios de que la hubiera disparado alguien que luego la dejara ahí. Para que no haya ni un solo rastro, hay solo 2 opciones. O alguien la limpió, o alguien usó guantes. Y eso, en un supuesto suicidio, no tiene ningún sentido. La conclusión fue clara. Jennifer no se suicidó. Todo apuntaba a que había sido un asesinato disfrazado con mucho cuidado. Y como en muchos casos así, los investigadores empezaron por el círculo más cercano, la familia. Eso significaba que Barton Corbin era el primero en la lista. Cuando por fin lograron hablar con él, estaba en casa de su hermano. Al recibir la noticia de la muerte de Jennifer, supuestamente soltó el teléfono, se puso a llorar y hasta vomitó. Su hermano dijo que lo acompañaría a la ciudad. Pero, ¿era genuina esa reacción o parte de un acto muy bien ensayado? Pasaron varias horas después de la llamada inicial y Barton Corbin nunca apareció en la escena del crimen. Los detectives volvieron a llamarlo después de 6 horas y para ese punto ya estaba clarísimo que no tenía intención de presentarse. A partir de ahí, fue su hermano Bobby quien empezó a hablar por él. Barton no dijo ni una palabra a la policía ese día. Barton Corbin era dentista. Tenía una clínica bastante exitosa en el condado de Gwinnett. Para quienes lo conocían solo por encima, parecía el típico buen padre, trabajador, simpático, con un humor medio sarcástico y la lengua un poco suelta a veces,
pero en general, alguien con quien te tomarías una cerveza y charlarías tranquilo. Pero mientras más la policía investigaba su vida, más complicada se volvía la imagen que Barton proyectaba. Los registros del Colegio de Odontólogos de Georgia mostraban varias quejas en su contra. Cuando algo no salía como él quería, perdía la paciencia feo. Una paciente llegó a contar que estuvo más de 4 horas sentada en el sillón mientras él perforaba y gritaba a los asistentes. Muchos dejaron de ir a su consultorio por su carácter explosivo. Mientras los investigadores cavaban en los detalles de la vida de Barton, la doctora Terry trataba de definir la hora exacta de la muerte de Jennifer, un dato clave para confirmar o refutar coartadas. Cuanto más rápido se analiza el cuerpo después de la muerte, más precisa es la estimación. Pero en este caso, el cuerpo fue examinado recién en la tarde del sábado, entre 8 y 12 horas después de haber sido encontrado, lo que complicó bastante las cosas. Los forenses suelen usar señales como el rigor mortis, el endurecimiento de los músculos tras la muerte, para calcular el tiempo de fallecimiento. Este proceso empieza justo después de morir, alcanza su punto máximo a las 12 horas y luego empieza a aflojarse. Como ya estaba en una etapa avanzada, fue imposible saber con precisión la hora en que murió, así que no se pudo establecer un margen exacto para comparar con la coartada de Barton. Entonces, los investigadores decidieron reconstruir las últimas horas de Jennifer. Los hijos contaron que habían cenado, visto televisión y se fueron a dormir como a las 9 de la noche. A la mañana siguiente, uno de los chicos se despertó con hambre, fue a buscar a su mamá y la encontró muerta. El siguiente paso era verificar dónde había estado Barton la noche anterior y en la madrugada siguiente. Él dijo que había salido con amigos a un bar en la ciudad de Suwannee. Comieron alitas de pollo, tomaron cerveza. Después, según él, fue directo a casa de su hermano en Dacula. Como ya era tarde, decidió dormir en su auto para no despertar a nadie. En la mañana, tocó la puerta, entró, desayunó y se echó en el sofá. Fue ahí donde le avisaron que Jennifer había muerto. Con esa supuesta coartada en la mano, los investigadores empezaron a mirar más a fondo la vida personal de Jennifer, buscando otros posibles motivos por los que alguien querría hacerle daño. Revisaron su computadora y descubrieron que llevaba una vida paralela en Internet. A través de su madre, Jennifer había empezado a jugar EverQuest, un juego online bastante popular. Ahí fue donde conoció a Chris. Jennifer y Chris empezaron a hablar fuera del juego. Muy rápido, las conversaciones se volvieron más íntimas. Ella se desahogaba sobre su matrimonio infeliz, decía cuánto amaba a sus hijos, pero que ya no soportaba más vivir con su marido. Sentía que con Chris podía ser ella misma, que la escuchaba, la hacía sentir querida, algo que ya no encontraba en su casa. Con el tiempo, Chris también empezó a compartir cosas personales, aunque de manera más ambigua. No pasó mucho para que las conversaciones tomaran un tono más sexual. 3 meses antes de la muerte de Jennifer, Chris le confesó que estaba enamorado, y ella respondió igual. Planeaban conocerse y empezar una nueva vida juntos. La relación era súper intensa. Se mandaban decenas de mensajes al día. Jennifer se conectaba por las mañanas después de dejar a los niños en la escuela y cuando Barton salía a trabajar, y en la noche, cuando todo estaba en silencio, retomaban la charla hasta bien entrada la madrugada. Pero 2 semanas antes de la tragedia vino el golpe. Chris le mandó un correo diciendo: «Necesito contarte algo. Soy una mujer». Jennifer quedó destrozada. Su supuesto novio virtual era en realidad una mujer llamada Anita, alguien que estaba haciendo catfishing, haciéndose pasar por otra persona para enganchar emocionalmente a una víctima. Jennifer no respondió. Se quedó en silencio. Anita le escribió varias veces suplicando: «Háblame, por favor, te amo». Los detectives no podían descartar la posibilidad de que ese triángulo amoroso hubiera terminado mal. Quizás Anita se obsesionó, viajó hasta Georgia y mató a Jennifer por celos o por miedo a perderla. Entonces, la fiscalía pidió a los proveedores de Internet que rastrearan la IP de los correos de Chris y así confirmaron la identidad de Anita, quien vivía en Missouri.
Cuando la encontraron, ella contó que después de la confesión se había reconciliado con Jennifer. Se escribieron diciéndose que lo que sentían era amor por el alma de la otra, no por el cuerpo. Querían intentar que funcionara. Jennifer incluso planeaba dejar su casa y comenzar una vida con Anita en Georgia. Estaban ilusionadas, llenas de planes. Cuando Anita se enteró de la muerte de Jennifer, se vino abajo. Lloró, quedó en shock, como quien pierde al amor de su vida. Además, tenía una coartada sólida. Hasta la 1:30 de la madrugada estuvo hablando por teléfono con Jennifer y la ubicación del celular confirmaba que estaba en Missouri. Físicamente, era imposible que hubiera estado en la escena del crimen. Anita fue descartada como sospechosa. Pero antes de eso, Anita reveló algo clave. En el Día de Acción de Gracias, poco antes de la muerte de Jennifer, Barton descubrió el romance. Iban de regreso a casa desde donde estaban los padres de Jennifer, en el auto, con los niños en el asiento trasero. Durante todo el viaje, Barton no dijo una sola palabra. También se quedó callado durante la cena, pero su actitud dejaba clarísimo que estaba molesto, como si estuviera masticando algo por dentro. Después de comer, insistió en irse antes de lo planeado. Y fue justo en el camino de vuelta, dentro del carro, que explotó. Acusó a Jennifer de estar teniendo un affair y hasta le dio una bofetada, delante de los hijos. Después de eso, se separaron otra vez. Con ese nuevo episodio, los investigadores reforzaron su convicción de que Barton era el principal sospechoso. Empezaron a hurgar más a fondo en su pasado. Fue entonces cuando recibieron una llamada totalmente inesperada. Una excompañera de Barton de la Facultad de Odontología, en Augusta, les contó algo que nadie veía venir. Según ella, los detectives debían mirar el caso de Dolly Hearn. Dolly había sido novia de Barton en la época universitaria y poco antes de graduarse murió de un disparo en la cabeza. En su momento se consideró un suicidio, pero lo más inquietante, Barton fue la última persona en verla con vida. La Fiscalía de Augusta, donde Dolly murió, estaba liderada por alguien que tenía cercanía con el fiscal del condado de Gwinnett. En cuanto supo de la conexión, contactó con el departamento de policía del condado de Richmond y pidió que se reabriera el caso. Y de pronto, había dos investigaciones paralelas abiertas, y Barton Corbin en el centro de ambas. Tanto Dolly como Jennifer murieron por un disparo en la cabeza, dentro de sus propias casas. En ambos casos, Barton fue la última persona conocida que estuvo con ellas. Las similitudes eran demasiado perturbadoras. Al revisar las fotos de la escena donde murió Dolly, una imagen se quedó grabada en la mente de los investigadores. Ella estaba sentada en un sillón, caída de lado, aparentemente muerta. La historia oficial decía que era un suicidio, pero había detalles que no cuadraban. Por ejemplo, había rastros de sangre en lugares que indicaban que el cuerpo había sido movido. El patrón y la cantidad de sangre no coincidían con un disparo autoinfligido en ese punto. Era evidente que ella no murió en esa posición. Alguien la colocó allí. En su momento, parece que nadie con la formación técnica adecuada revisó esas imágenes. Se pasaron por alto errores importantes en el análisis de sangre y lesiones. Corbin había logrado manipular todo tan bien que el caso fue archivado por falta de pruebas. Pero ahora, con el caso de Jennifer en el centro de todo, esas similitudes con la muerte de Dolly ya no parecían casuales. Ambas mujeres, en momentos distintos, le dijeron a Barton que querían terminar con él, y en ambos casos, poco después, terminaron muertas. Barton aparentemente no toleraba ser rechazado. Empezaba a perseguir, controlar y hasta a usar violencia. Para los detectives, era como si él hubiera llegado a convencerse de que podía repetir el mismo crimen, hacerlo pasar por suicidio y salirse con la suya otra vez, un patrón frío, narcisista y calculador. Pero esta vez, nadie iba a dejar que eso pasara. Con dos muertes sospechosas encima, los investigadores decidieron hablar con la hermana de Jennifer para entender mejor cómo era la relación entre ella y Barton en los últimos meses. Su respuesta fue clara. Cada vez estaba más tenso,
Más feo, Barton había empezado a comportarse de forma muy rara. Entraba en el auto de Jennifer, revisaba sus cosas, hurgaba en su bolso, se llevaba objetos. Incluso llegó a hacerle amenazas, a acosarla sin parar, como si quisiera controlarla a toda costa. Cuando los policías le preguntaron cuándo fue la última vez que hablaron, ella contó que fue en persona, en su casa. Jennifer había ido a visitarla. Y al despedirse, algo se le quedó grabado en la mente. Dijo: ¿sabes esa sensación cuando le das las llaves del coche a alguien que claramente tomó demasiado? Así me sentí. Tenía muchísimo miedo por ella. Y le lanzó su última advertencia. Jennifer, de verdad creo que no deberías volver a casa. La hermana recordaba perfectamente esa sensación de pavor, como si supiera que algo horrible estaba por pasar. Y lamentablemente, tenía razón. En muchos casos de violencia doméstica, los investigadores observan si hay una escalada en el abuso. A menudo empieza con amenazas verbales, luego vienen los empujones, las bofetadas, los golpes, y en los casos más graves, el uso de armas. Cuando ese patrón aparece, hay que considerar seriamente la posibilidad de que todo haya terminado en asesinato. 3 días antes de morir, Jennifer llamó al 911. La llamada era tensa, con ruido de fondo, pero se entendía. Decía que su esposo se había ido de la casa con una escopeta, vistiendo solo una toalla. Estaba alterado, aparentemente borracho, y hasta había pasado con el auto sobre su pie. Se llevó incluso al gato de la familia y desapareció. La grabación dejaba clarísimo el miedo que sentía Jennifer, pero aún así, cuando le recomendaron pedir una orden de restricción, se negó. Tampoco quiso poner una denuncia. Tal vez por miedo a lo que Barton pudiera hacer, o quizás porque, como muchas mujeres, todavía creía que podía manejarlo sola. Quienes seguían el caso sabían que era una enorme responsabilidad hacer justicia por ella. Demostrar que no fue una elección, que no decidió irse, que alguien se la arrancó a sus hijos. Para todos los involucrados, era cuestión de honor no dejar que Jennifer se convirtiera en otra víctima invisible como Dolly Hearn. Los investigadores sabían que Barton intentaría aplicar la misma estrategia de siempre: hacer parecer que Jennifer se quitó la vida. La historia que quería vender era esa, que ella estaba deprimida, afectada por el divorcio y la pelea por la custodia de los niños, que tomó un vino y se mató. Así de simple. Pero cuando no se puede atacar a las pruebas, la defensa suele atacar a la víctima. Y eso fue lo que hicieron. Trataron de mostrar a Jennifer como una persona emocionalmente frágil, afectada por una relación rara con una mujer de Internet. Pero la ciencia estaba del lado de la verdad. La doctora Terry envió una muestra de sangre de Jennifer a análisis toxicológico. El resultado fue claro: negativo para alcohol, cocaína o cualquier otra sustancia. Jennifer estaba sobria, estaba totalmente lúcida. Los detectives entonces decidieron apretar más sobre el supuesto álibi de Barton. Él decía que después de estar con unos amigos, fue directo a casa de su hermano. En ningún momento mencionó que hubiera pasado por su casa. Negó tajantemente haber estado cerca esa madrugada. Pero cuando interrogaron a los vecinos, Steve Como, que vivía justo enfrente, contó que alrededor de las 2 de la mañana, misma hora estimada de la muerte, escuchó el ruido particular del camión de Barton llegando a la casa. El motor tenía un sonido muy característico, imposible de confundir. Dijo que unos 15 minutos después, escuchó el camión arrancar otra vez y alejarse. Con ese testimonio, los investigadores pidieron los registros del celular de Barton. La triangulación de las antenas confirmó: estuvo cerca de su casa esa madrugada antes de ir a casa de su hermano en Dacula. El álibi se venía abajo, pero faltaba una pieza clave: el arma. ¿De dónde había salido ese revólver calibre 38? ¿Cómo probar que era de Barton? Ahí fue cuando apareció el nombre de Mr. Wilson, un hombre que trabajaba con el padre de Barton en Troy, Alabama. Según varios testimonios, él fue quien le dio, o vendió, el arma a Barton hace poco. Los investigadores fueron hasta allá y le preguntaron por la pistola. Wilson no lo negó, pero tampoco quiso meterse. Solo dijo:
No quiero tener nada que ver con esto. Entonces lo citaron legalmente a declarar. Bajo obligación, Wilson contó que Barton le pidió un arma, que él tenía ese revólver guardado desde hacía tiempo, que lo había conseguido a cambio de arreglar una cortadora de pasto. Dijo que se la dio a Barton, quien luego viajó de vuelta a Atlanta. 2 días después, ese revólver apareció al lado del cuerpo de Jennifer. Ahora el arma tenía dueño. La escena cobraba sentido. El rompecabezas se estaba armando. Con eso, los fiscales encararon a Barton y sus abogados. Era un caso fuerte, con pruebas sólidas. 3 puntos eran fundamentales: la posición del cuerpo, la sangre saliendo recta desde la nariz, indicaba que ya estaba acostada cuando le dispararon. El punto de entrada de la bala, arriba y detrás de la oreja derecha. Y lo más importante, el daño en el tronco cerebral. La herida fue tan grave que, en cuanto la bala cruzó esa región, Jennifer perdió todo el control motor. Era imposible que hubiera sostenido el arma o la hubiese acomodado. Sin embargo, la pistola apareció doblada dentro de la sábana, justo al lado de su cintura, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. No había forma de justificar eso como suicidio. Para la doctora Terry, el mayor temor era equivocarse, porque un error costaría la libertad o la justicia de alguien. Pero en ese momento, al ver la foto con la sangre bajando en línea recta desde la nariz de Jennifer, lo supo con certeza. Firmó el informe oficial. Causa de muerte: homicidio por arma de fuego, infligido por otra persona. El 22 de diciembre, Barton Corbin fue formalmente acusado por el asesinato de Dolly Hearn. 14 días después, llegó la segunda acusación, por la muerte de Jennifer Corbin. Para el equipo del caso, ver a Barton arrestado fue un alivio, una sensación de, esta vez no se va a escapar. Claro que Barton reaccionó como se esperaba. Contrató a 2 abogados conocidos e intentó echarle la culpa a Anita, la mujer con la que Jennifer había tenido una relación virtual. Afirmó que ella era emocionalmente inestable y que Jennifer estaba en crisis. Trataron de pintarlo como un esposo preocupado y malinterpretado, pero no funcionó. El caso era demasiado sólido. La sensación de justicia fue inmensa. El 15 de septiembre de 2006, el doctor Barton Corbin finalmente se declaró culpable de las muertes de Jennifer Corbin y Dorothy Hearn. En la corte, cuando el juez le preguntó directamente, ¿usted cometió ese crimen?, Barton respondió sin rodeos, sí. Luego, el juez le pidió que contara los hechos. Barton no dio detalles tipo, entré por la puerta, subí las escaleras, nada de eso. Fue al grano. Dijo que le disparó intencionalmente en la cabeza a su esposa y huyó. Así, seco, lo admitió sin mostrar ni un poco de emoción. Los que habían estado metidos en la investigación recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon que Barton había confesado. Todos esperaban un juicio largo, desgastante, pero en ese momento el alivio fue casi físico. Sabían que tenían las pruebas, sabían lo que los informes decían, sabían que él era el principal sospechoso. Escucharlo decir por fin, sí, fui yo, fue la confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. Uno de los que participaron en el caso comentó, lo único que saqué en claro es que Barton Corbin es muy inteligente. Logró esconder un asesinato durante 14 años. Engañó incluso a su propia familia. Él pensaba que era más listo que todos, pero nosotros fuimos más listos que él. Ver a Barton escoltado por la puerta lateral del tribunal, sabiendo que iba a pasar el resto de su vida en prisión, fue un momento que marcó a todos. Alguien dijo, ese fue el día que me sentí más feliz dentro de una corte. Ese hombre tenía que estar fuera de las calles, y lo lograron, con orgullo. Lo más triste de todo, que tanto Jennifer como Dolly eran mujeres buenas, madres, hijas, personas comunes y corrientes que cometieron un solo error, confiar en el hombre equivocado, y por eso pagaron con la vida. Cuando salen a la luz historias así, una de las consecuencias más duras cae sobre los hijos. No solo perdieron a su madre, sino que ahora también perdieron a su padre. Se quedaron huérfanos de la manera más brutal, y la gran pregunta era,
¿Quién va a cuidar de esos niños ahora? Por suerte, la familia de Jennifer era fuerte. Su hermana tomó el rol de madre, crió a los chicos como si fueran suyos, y todos los que trabajaron en el caso, de corazón, deseaban que ellos lograran reconstruir su vida, a pesar de todo. Si no hubiera sido por el trabajo conjunto entre el Instituto Médico Legal y la Fiscalía, este caso jamás se habría resuelto. La pieza clave fue la firmeza de la doctora Carol Terry al declarar que no se trataba de un suicidio. Cuando ella lo dijo con certeza, todo empezó a encajar. Las pistas aparecieron, las conexiones cobraron sentido, los testigos hablaron. Todo comenzó con esa primera convicción. Para quien trabaja con investigación forense, no hay nada más gratificante que resolver un caso lleno de preguntas sin respuesta, poder darle algo de paz a una familia, cerrar un ciclo para los policías, fiscales, técnicos, todos los que trabajaron día y noche buscando la verdad. Porque al final, de eso se trata este trabajo, descubrir lo que pasó, ponerle nombre a lo que ocurrió y sobre todo, darle voz a quienes ya no pueden hablar. Como dijo la propia doctora Terry, este es mi trabajo, es para lo que nací.